eterno, te damos gracias, Señor, por esta noche nuevamente que tú nos permites estar en tu presencia, Señor, conociendo más de tu palabra, creciendo en la fe como hermanos y poder afirmarnos, cimentarnos en la palabra tuya, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí conectados, Señor, y que están en el deseo de aprender, el deseo de recordar bases y fundamentos eh, importantes, Señor, para el crecimiento, Señor, para la madurez, Señor, para poder avanzar y tener niveles, Señor, de fe, Señor, y de crecimiento espiritual, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu en este momento, guiando este encuentro y que tú nos ayudes, Señor, a que ningún distractor, Espíritu Santo, se empodere de este momento y que podamos tener la actitud correcta, Señor, para poder aprender juntamente, Señor, cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes y que esto que vamos a recordar o aprender no se quede, como siempre lo digo, como oidores olvidadizos, sino que podamos dar el fruto, Señor, que esta palabra pueda dar el fruto, Señor, que cada uno necesita. Te damos gracias, Espíritu Santo, guía este encuentro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien que me lo selle con el amén para saber. Amén, 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 amén. Bueno, mis hermanos, agradeciéndole al Dios Todopoderoso, a nuestro papá que nos permite tener un encuentro más en esta noche. Como siempre, hago una introducción de lo que hemos venido desarrollando en estos días. Y recordemos entonces que uno de los encuentros que hemos venido desarrollando es que de la salvación a la relación, ¿sí? Entonces es importante que cada uno de nosotros, y yo lo invito a mis hermanos que de manera honesta, de manera respetuosa y de manera responsable, estemos en cada uno de estos encuentros, sean los martes, sean los jueves, sea de manera virtual, ¿cierto? Podamos hacerlo de manera consciente, ¿sí? De manera responsable y de manera respetuosa. Amén. Porque la idea no es entrar en una obligatoriedad o entrar, digámoslo así, en un activismo. La idea, como les decía desde el principio del discipulado, es un verdadero discípulo, es el que permanece, ¿sí? El que está, el que aprende del maestro para que sea enviado por el maestro, amén. Entonces, vamos a hacerlo de manera consciente, allí donde usted esté, de manera respetuosa, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, recordemos que la salvación, lo que hemos venido hablando durante este tiempo de discipulado, Cristo no vino a dar salvación solamente para perdón de pecados. Recordemos que en los encuentros pasados, el objetivo de Cristo en la cruz no fue solamente perdonarnos y salvarnos del infierno, fue restaurar la relación del hombre con Dios. Amén. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque vengo dos encuentros pasados hablando de la salvación a la relación. Recordemos que la salvación no es el final de una vida cristiana ni del transitar de un creyente, no. La salvación es el inicio de una relación íntima con papá. Amén. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Alguien que me diga amén. Recordando Amén, amén. entonces esto, rápidamente les voy a recordar. El tema pasado era una relación viva con Dios, ¿sí? Y en esa relación viva con Dios, hablamos de Jeremías 29:13, si me buscareis, me hallareis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Y también Santiago 4:8, ¿sí? Nos dice que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Recordemos que en esa relación viva con Dios, habían 3 puntos, o hay 3 puntos totalmente importantes, que para mí puntos serían algo muy, muy base, muy fundamental o con un fundamento grande en toda la vida del creyente, y es la relación viva con Dios. Recordemos que no podemos tener cualquier tipo de relación con Dios, ¿sí? Hay que tener una relación viva. Esa era la palabra clave de hace 8 días. Una relación viva con Dios. Y en esa relación viva con Dios habían 3 acciones esenciales. Una de ellas era acercarse a Dios, amén, escuchar a Dios y hablar con Dios, amén. Alguien que me diga amén para saber que lo recuerdan. Amén, amén. Bueno, entonces, hoy
recordemos que en ese acercarse a Dios, en ese primer punto de acercarse a Dios, era fundamental una palabra clave que no se las voy a preguntar porque quizás de pronto no la recuerden y ojalá sí la hayan anotado o la hayan recordado, y es que dentro de ese acercarse a Dios debía de haber, en esa relación, esa comunión con Dios, debía de haber primero una iniciativa. Recordemos que Dios nos llamó, nos amó, nos llamó primero, ¿sí? Nos amó primero. El resto tiene que ver con nosotros. Amén. Somos nosotros ya los que de nosotros depende esa búsqueda y esa cercanía con Dios, porque recuerde que Él nos amó primero a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que la relación con Dios parte de qué? De una iniciativa propia mía para acercarme a Él. Amén. Entonces, una de los puntos importantes que vamos a trabajar en esta noche precisamente es que voy a desarrollar, miren mis hermanos, yo pensé que yo iba a dejar esto allí, pero leyendo la escritura y teniendo como base la experiencia que tenemos en el trayecto, porque por lo que veo aquí hay 9 personas conectadas, 10 personas conectadas y no veo a ningún nuevo, entonces voy a inclinar este encuentro para usted y yo que somos recorriditos en el Evangelio. Amén. Y una de las cosas, mis hermanos, que yo pensaba en estos días después del primer encuentro, de cómo relacionarme con Dios de una manera viva, yo dije, esto es necesario extenderlo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué lo vamos a extender? Por dos razones fundamentales. Y una de ellas es que la relación que usted y yo tenemos con Dios tiene que ser viva, o sea, tiene que estar activa, tiene que ser eficaz, tiene que ser productiva, tiene que ser fructífera. Amén. Y hoy vamos a tener como base, váyase a Hebreos 11:6. Amén. Hebreos 11:6. Y a manera de introducción, mientras que usted busca el pasaje, yo le voy a ir contando que el fundamento de toda vida espiritual, ¿sí? Auténtica, la vida espiritual auténtica no comienza con el servicio, no comienza con el ministerio, ni siquiera con el conocimiento bíblico, mi hermano. Comienza con una convicción, mire la palabra, comienza con una convicción profunda en su corazón y en el mío de saber lo que dice Hebreos, ¿sí? 11:16. ¿Y qué dice Hebreos 11:16? En Hebreos 11:16 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo hoy no voy a hablar de la fe, ¿sí? Dice, porque es necesario que el que se acerque a Dios, recordemos que estamos hablando de una relación viva con Dios y el primer fundamento es acercarse a Dios, ¿sí? Mire que Santiago dice que que Dios se acerca o Dios se hace digámoslo así, manifiesto para todo aquel, se lo estoy parafrasando, para todo aquel que le busca, ¿sí? Y eso está diciendo Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire lo que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, mire que aquí está la parte que hoy quiero tocar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En este pedacito me voy a detener en este momento. Amén. Dice que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero este pasaje, Hebreos 11:6, solo vamos a tomar el punto clave en estos tiempos que estamos hablando de la relación con Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, mis hermanos, la frase que le hay, Hebreos 11:6, la frase que le hay, ¿sí? Implica más allá de una existencia. Amén. Implica más allá de usted y yo saber intelectualmente que Dios existe, ¿sí? El idioma original de que le hay significa reconocer su presencia. Amén. Significa que Él está vivo, que Él es activo y que Él es cercano. Amén. ¿Alguien me está comprendiendo lo que estoy queriéndoles decir de manera introductoria? ¿Sí? Amén, amén. Entonces,
Si usted y yo tenemos una relación viva, recuerde, es que hay muchas relaciones. Hay esposos que tienen relaciones, pero no están vivos. Relaciones rutinarias, relaciones normales, relaciones naturales, ¿sí? Pero lo que nos está invitando Hebreos 11:6 es que en esa relación viva que usted y yo tenemos, lo primero que tenemos que tener como principio, o más que principio, como convicción, es saber que le hay, o sea, que Dios está. Amén. Y no se trata de creer en una doctrina, mi hermano, sino de vivir, mira la palabra, de vivir conscientes de una persona real. Mire lo que yo voy a enfatizar hoy. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el gran desafío de usted y de mí, y de yo como creyente de usted, ¿sí? No solamente es predicar acerca de Dios, ¿sí? Sino de caminar diariamente en una relación viva con Él. Amén. ¿Y por qué? Porque muchos en la iglesia, nosotros conocemos versículos, ¿sí? Conocemos la palabra, conocemos principios, conocemos teología, pero miren mis hermanos, hemos perdido la conciencia de qué, de saber de que Dios está ahí. Amén. Alguien que me diga amén para saber que me están comprendiendo lo que les estoy diciendo. Amén. Amén. Amén, amén. Miren, así como en muchas ocasiones les hablé en tiempo pasado que a veces naturalizamos tanto a Dios, ¿sí? Y que perdemos el asombro, ese naturalizar tanto a Dios y perder el asombro tiene que ver con un acto que hemos tenido y que hemos pasado de largo, que estamos siendo inconscientes de saber de que Él está. Y quiero explicarme más claramente. Mire, una cosa es decir que Dios existe. Amén. Dios existe. Díganme todos, Dios existe. Amén. ¿Sí o no? Amén, amén. Dios, mire, pero note aquí lo que les voy a recordar, mis hermanos. Dios existe. ¿Sí o no? Pero usted está consciente de que Dios está. Buena pregunta, ¿cierto? Miren lo que hacíamos antes de conocer al Señor o cuando estábamos siendo nuevos. Y necesito que todos estén mirando aquí la pantalla. Mire aquí, para que usted me comprenda. Todos sabemos que Dios existe. Mire, el ser humano de manera global, mundial, todos los que no conocen del Señor dicen, es que Dios existe. Y de hecho, cuando usted dice, Dios existe, ¿usted qué hace? Dios existe. Usted señala arriba. Alguien me está mirando para que me comprenda prácticamente el ejemplo que quiero decir. Amén. Mire, amén. ¿Están allí? Mire, Amén, amén, amén. uno que dice, Dios existe, y uno Amén, amén. señala al cielo. Dios existe, allá arriba. Pero mi pregunta es, ¿está usted siendo consciente de que Él está? Mire que es algo unilateral. ¿Dios existe o Dios está? Para el mundo, Dios existe, pero para el creyente, Dios está. Síntesis, Él está presente. ¿Está Dios siendo presente o está siendo existente? Amén. ¿Está siendo Dios presente en su vida, mi hermano? Porque todos aquí conocemos de la palabra, o Él existe. Porque hay una gran diferencia y una gran brecha, una gran distancia entre yo decir, yo que soy cristiana, más de 15 años de que Dios existe o Dios está presente. Amén. Eso que lo diga el de afuera, ¿sí? Por eso quise mirar la pantalla para saber cómo direccionaba este discipulado, ¿sí? Estamos hablando con cristianos maduros, ¿sí? Entonces, aquí hay una gran divergencia. ¿Dios existe o Dios está presente? Amén. ¿Por qué? Porque a eso es que lo quiero yo invitar en este discipulado de hoy. A que usted sea consciente de lo que dice Hebreos 11:6, de que cuando yo me acerco a Dios, ¿sí? Esa cercanía me tiene que mostrar a mí, me tiene que hacer consciente de que Él le hay, ¿sí? Para las notas que escribí para el nuevo, es para que se dé cuenta el nuevo de que Dios no está por allá arriba,
de que Dios está siendo presente. Pero para nosotros es para volvernos a recordar de que Dios no existe, Dios está presente. Amén. Ahora, cuando un cristiano realmente está sabiendo que Dios está presente, pasan tres cosas. Usted está allí. Número uno, su carácter cambia. Amén. Número dos, su forma de orar cambia. Y número tres, su autoridad espiritual cambia. Amén. ¿Me comprendieron esa, mis hermanos? ¿Por qué? Amén, amén, amén. Porque un creyente vive en la convicción profunda de que Dios realmente está presente. Amén. Y no solamente cambia su forma de pensar, sino que cambia su forma de vivir y su vida espiritual debe de ser transformada, ¿sí? La conciencia, miren mis hermanos, hoy la palabra clave es conciencia. Amén. La conciencia de la presencia de Dios produce tres transformaciones fundamentales en la vida espiritual. Amén. Y una de ellas es que les acabo de nombrar. ¿Cuál es? Su carácter cambia. El carácter tiene que ver con las acciones, ¿sí? Y vaya usted para Proverbios 1:7. Se lo voy a parafrasear porque estoy a manera de introducción para poder desarrollar tres puntos fundamentales en esta cercanía con Dios, ¿sí? El versículo que vamos a leer, Proverbios 1:7, usted y yo lo conocemos muy bien y dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. Primer, digámoslo así, efecto que debe de causar cuando usted y yo sabemos que Él está. Recuerde que estoy hablando con creyentes maduros, no con personas nuevas en el Evangelio, sino estaría hablando de la existencia de Dios, ¿sí? Para poder hacer de esa transición de saber que existe Dios a saber que Dios está. Estoy hablando con creyentes maduros. Entonces, lo primero que debe de pasar en un creyente, tanto nuevo como aquí que nos estamos recordando, es que lo primero que hace esa cercanía, ¿sí? Es que el carácter cambia, ¿sí? Cuando usted se da cuenta y es consciente, mira hermano, llegue aquí para que usted me entienda lo que le quiero decir. Cuando usted y yo somos conscientes de que Él está, o sea, que le hay, que Dios está presente, que no existe, lo primero que cambia es su carácter, o sea, una acción, su conducta. Y esa conducta lleva a la persona a desarrollar en su interior un temor a Dios, que no es miedo, es una reverencia, es un respeto. Amén. Y eso es cuando usted y yo llegamos a los pies del Señor, empezó en nosotros a hacer ¿qué? En nuestra vida a tener ese respeto a Dios, ¿sí? El carácter, ¿sí? Se transforma. ¿Por qué? Porque usted y yo, mire lo que pasa aquí, dejamos de vivir, ¿sí? Dejamos de vivir bajo la aprobación de las personas y comenzamos a vivir para agradar a Dios. Amén. Alguien que me diga amén, que saber que están ahí, para que me comprendieron esto. Amén, amén, amén. Entonces, cuando usted no tiene un Dios que existe, sino un Dios que está, cuando usted no tiene un Dios que existe, sino un Dios que está, que le hay, que es presente, su carácter se modela. O sea, si usted empieza a transformar un carácter en su interior, y lo primero que va a llegar a usted es el principio de la sabiduría, que es el temor, saber que Él está ahí. ¿Para qué? Para que usted sepa, usted empieza ya a no agradarle al otro, a la persona que está siendo visible, usted ya no le agrada al pastor, usted no quiere, digámoslo así, probarle nada a la gente, sino que usted quiere ¿qué? Agradar a Dios. Amén. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Y lo voy a poner en un ejemplo muy claro. Usted que tiene hijos, usted no va a probar la obediencia de sus hijos cuando usted está presente. ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que sus hijos son obedientes en su ausencia? Cuando están afuera, cuando están en el mundo, cuando nadie los vigila. Ahí es donde usted se da cuenta si efectivamente usted hizo una pauta de crianza, cómo es para que su hijo se modele y se conducte como es afuera, cuando usted no está, o sea, cuando no está el policía. Lo mismo pasa con Dios. Amén. Entonces, usted y yo, que somos creyentes maduros, vivimos conscientes de Dios cuando ¿qué? Podemos entender cuatro.
maneras de saber si estamos siendo conscientes de que Él no existe, sino que Él está. Amén. Amén, mis hermanos. Y le voy a decir 4 de ellas. Número 1, usted Amén, amén. es consciente de que Él no existe, sino que Él está cuando usted cuida lo que piensa. Amén. Cuando usted cuida lo que piensa. ¿Sí? Cuando usted cuida lo que habla. Cuando usted cuida cómo trata a las demás personas. Y por último, cuando usted cuida su integridad, incluso cuando nadie lo ve. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Estamos comprendidos allí? Amén, amén. Entonces, usted está siendo consciente. Entonces, eso es una forma de autoevaluarnos en esta noche. Entonces, si usted está siendo consciente de que Él no existe, sino que Él está, o sea, que Él está presente, usted puede hacer un autoanálisis. Bueno, yo cuido lo que pienso. Estoy cuidando lo que hablo. Cuido el trato hacia los demás y cuido mi integridad incluso cuando nadie me está observando. Entonces, si usted dice en las anteriores, creo que estoy bien, déjeme decirle que usted está actuando bajo el principio de la sabiduría, que es cuando nadie lo ve, usted no está teniendo aprobación por el hombre, sino que quiere agradarle a Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Amén, amén. Y recordemos que aunque nadie nos esté mirando, Dios siempre está presente, porque Dios siempre nos ve. Y un ejemplo bíblico para esto es lo que le pasó a José, ¿sí? José en Génesis 39:9, no lo busque, ¿sí? Dice que él escapó de las manos o de las garras, como digo yo, de la esposa de Potifar, ¿sí? Se los voy a leer para que entiendan lo que les voy a decir. Génesis 39:9 dice que él más fácil se salió ¿qué? De esas manos de seducción de la esposa de Potifar. Pero si usted va, perdón, a Génesis 39:9, le estoy parafraseando, dice que, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que él, José, dice que José no dijo pecaría contra Potifar, ¿sí? Génesis 39:9. No dice que pecaría yo contra Potifar, no dice. O pecaría yo contra mi reputación, Génesis 39:9. No. Mire que José dice, pecaría contra Dios. Amén. O sea que esto es un vivo ejemplo de que José sabía que quién estaba presente. Amén. ¿Sí? Mire lo que dice, pecaría yo contra Dios. Entonces, Amén, amén. ¿por qué? Porque José vivía, Amén, amén. con la conciencia, mire lo que dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Eso dice la escritura. José no se preocupó si estaba pecando contra Potifar o estaba pecando contra su integridad. José sabía contra quién estaba pecando. ¿Y por qué? Porque él sabía que Dios estaba presente. Porque Dios no existía, sino que estaba, que estaba ahí presente. Entonces, mis hermanos, José tenía la conciencia de que Dios estaba presente incluso en ese momento, ¿sí? Ahora, mis hermanos, el verdadero carácter, estamos hablando, lo primero que hace la conciencia de saber que Dios está presente, que le hay, es que ¿qué? Cambia nuestro carácter, o sea, nuestra conducta. Eso le pasó a José, ¿sí? El verdadero carácter espiritual no se forma en público, o sea, cuando la gente nos ve, sino en una vida privada. Mire, José tenía una comunión privada y en público modeló ese carácter, ¿sí? Amén, mis hermanos. Amén. Ahora, mis hermanos, cuando usted y yo tenemos esa conciencia de saber que Él está presente, ¿sí? Pasa que
que nuestra integridad se fortalece. Amén. Nuestra integridad se fortalece. ¿Sí? Amén, amén. Nuestra humildad crece y nosotros mantenemos una santidad que se vuelve prioridad de nuestra vida. Amén. Cuando sabemos que Él está, no que Él existe, porque el que Él existe está por allá arriba. Nosotros lo hacemos lejos, entonces podríamos decir que podemos hacer cualquier cosa, pero cuando hacemos la variante de que Dios existe, a que Él le hay, o sea, que está presente, porque le hay no es que sea un Dios, no, es que esa persona está. Ese ser maravilloso está presente en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una santidad que se vuelve prioridad de nuestra vida. Amén. Ahora, mis hermanos, esto de permanecer, de que Cristo, de que Dios esté presente, no busca solamente parecernos de manera espiritual, sino hacernos aprobados por Dios. Amén. ¿Usted me comprendió eso? Cuando usted y yo hacemos a Dios presente en nuestra vida, no es para que nos veamos espiritualmente personas muy avanzadas en el Evangelio o que seamos personas muy espirituales. No, eso no es la idea de esta noche, ¿sí? Es para que usted y yo podamos ser aprobados por Dios. Amén. Ahora, lo segundo que pasa es que su oración cambia. Cuando usted le hace presente a Él, modela su carácter, o sea que cambia su carácter y cambia su oración. Jeremías 33:3, no lo busque. Dice, clama a mí y yo responderé. Cuando usted y yo somos conscientes de la presencia de Dios, la oración se convierte en, si usted y yo no tenemos claro la conciencia de Dios en nuestra vida, sino que Él existe, entonces esa oración se vuelve rutinaria, ¿sí? Se vuelve como una obligación religiosa y se vuelve una repetición de palabras. En las anteriores, si usted ha sentido que su relación con Dios a través de la comunicación le parece aburrida, le parece rutinaria, le parece una repetición de palabras que usted no encuentra qué decir, entonces muy probablemente usted se está relacionando con el Dios que existe y no con el Dios que está presente. Amén. Porque cuando usted tiene al Dios y sabe que Él está ahí, que le hay, entonces usted sabe qué hablar, porque usted todos los días permanece con Él. Amén. Entonces, pero cuando usted y yo sabemos que Él está presente, la oración se transforma, no en un listado de chequeo, como lo digo yo, sino en una conversación viva, con una persona real, maravillosa como es Dios. Entonces, aquí hay una gran diferencia, ¿sí? Y una gran y enorme diferencia. Antes, la oración puede ser un ejercicio espiritual, ¿sí? Usted podría decir, es que yo oro porque hace parte de mis deberes cristianos. Sí, puede ser un ejercicio espiritual, pero cuando usted tiene una relación viva, no con el que existe, sino con el que está presente, sí, ya su oración no es un ejercicio espiritual, es un encuentro con Él. Amén. ¿Y qué le pasaba a Daniel? Recordemos la historia de Daniel en capítulo 6, versículo 10. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Pero déjeme decirle algo, mi hermano. Lo importante de lo que hacía Daniel, alguien está allí. Amén. ¿Me están comprendiendo? Amén, amén, amén. Lo importante de Daniel no era la frecuencia con el que oraba, no, sino que era la facultad de la necesidad que tenía Daniel de comunicarse con su Dios. Entonces, muchas veces cuando leemos la historia de Daniel, decimos, tremendo Daniel, ¿sí? Daniel 6:10 va a decir, tremendo Daniel. Daniel oraba, yo quiero orar constantemente como lo hacía Daniel, ¿sí? Pero entendamos una profundidad, mis hermanos, es que no era la frecuencia, era la necesidad de él de estar comunicándose con su Dios. Amén. Entonces, no es tanto lo que usted ore, ¿sí? Sino esa relación viva que tenga con su creador. Amén. Porque la oración de Daniel, mis hermanos, no era una disciplina religiosa, era una necesidad. Amén. Vuelva de su cercanía en hablar con Dios, no un ejercicio espiritual, sino una necesidad de relacionarse con su Dios. Amén.
Entonces, cuando esto pasa, usted y yo, ¿sí? Oramos con mayor intimidad, ¿sí? Oramos con mayor dependencia. Ojo a esto. Y oramos con mayor fe. Amén. Ahora, mis hermanos, eh, voy a desarrollar los 3 puntos. Esto fue la introducción para que me comprendan y en estos 25 minutos voy a tratar de desarrollar 3 puntos fundamentales de saber el versículo de que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay. Y recuerden que le hay, no es que exista, sino que esté presente. Amén. Ahora sí, váyase para Lucas, capítulo 10, versículo 19. Esto estoy desarrollando el tercer punto de la introducción, ¿sí? Cuando usted sabe que Dios no existe, sino que está presente, su carácter cambia, su forma de orar cambia y su autoridad espiritual cambia, ¿sí? Y miren lo que dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, ¿sí? Ahora, mis hermanos, cuando usted y yo sabemos que Él está presente, Él da autoridad a nosotros, ¿sí? Nos da autoridad. Y esa autoridad no proviene de títulos, no proviene de posiciones, no proviene de conocimiento bíblico. ¿Proviene de qué? De una relación viva con Dios. Y eso lo hablé en estudios pasados. Amén. Recordemos que el asunto de la autoridad espiritual tiene que ver, mis hermanos, con el peso de su gloria y no con el volumen del conocimiento que tengamos. Amén. Eso le pasó a Moisés en Éxodo 24:39. Acuérdense en que yo les parafraseé la historia de Moisés cuando bajaba del monte, que su rostro resplandecía. Y esto mostró un principio fundamental, ¿sí? Y el principio no era que pasara tanto tiempo con Dios, sino que reflejara la presencia de Dios. Amén. Por eso cuando Moisés hablaba al pueblo, el pueblo reconocía esa autoridad espiritual. Lo mismo pasa con usted y conmigo, mis hermanos. Una de las cosas que pasa cuando usted y yo sabemos que Él está y estamos en comunión con Él es que tenemos autoridad en Él. Amén. Y por Él. ¿Por qué? Porque Dios nos respalda. Amén. Ahora, mis hermanos, un creyente, usted y yo que somos creyentes, que somos hijos de Dios, cuando vivimos en esa conciencia de que Él está y no solo que existe, ministramos de manera poderosa, mis hermanos. No solamente a los que están alrededor como familia, sino que transmitimos esa presencia y esa autoridad afuera. Nuestras palabras tienen peso. Amén. Y ahí es donde quizás de pronto el Señor nos usa, algún día le hablamos a alguien, a un vecino, y esta persona se quebranta. Y usted dice, ¿cómo lo hice? No, no es que no lo hizo usted, no lo hizo yo, sino que venimos de la presencia, tenemos autoridad y desde esa autoridad espiritual esos corazones son desnudados. Ahí es donde dice la palabra que la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que espada, doble filo y que penetra hasta lo más profundo y discierne hasta los tuétanos. Sí, le estoy parafraseando el pasaje. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ahí dejo el primer punto importante que quería hacerles saber acerca de la diferencia que Dios existe y que nosotros debemos de saber que Él está, que le hay, ¿sí? Que Él está presente. Ahora, mis hermanos, Él existe, es que Dios implica que nosotros le conozcamos, o sea, que su presencia es constante. Amén. ¿Sí? Creer que Dios existe implica que su presencia es constante, no que Él está allá, que es constante. Amén. Váyase a Salmo 139, versículos 7 al 10. Y se lo voy a ir parafraseando. Dice ese versículo, váyase, ¿sí? Salmo 139, capítulo 7, versículo 10.
Y dice, es un salmo que usted y yo lo conocemos mucho. Salmo 139, capítulo 7, versículo 10. Algunos de mis hermanos que me digan amén para uno no sentirse por acá tan solito y que están allí. Ya amén, 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 amén. Salmos 139, capítulo 7, versículo 10. ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo leo. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Miren, Salmos 139, 7, 10, habla, el versículo dice que ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Sí, huiré de tu presencia. David relata algo muy profundo y es que no hay lugar donde usted y yo podamos escondernos de la presencia de Dios, ¿sí? No hay lugar donde Dios no esté presente. Amén. Mis hermanos, ¿están allí? Amén, amén, amén. No hay lugar Amén. donde usted y yo podamos escondernos. Dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Usted y yo no podemos huir de su presencia, ¿sí? Él está siempre presente. La relación viva con Dios comienza cuando dejamos de pensar que Dios solo aparece. Mire esto tan tremendo. Usted está allí, mis hermanos. La relación viva con Dios. Amén, amén, amén. Mire lo que dice. La relación viva con Dios comienza cuando usted y yo dejamos de pensar que Dios solamente está en la iglesia y que allí solamente Él me puede ver. ¿Sí? La relación viva con Dios comienza cuando usted deja de pensar que Dios solo aparece cuando usted está orando. ¿Sí? Mis hermanos, y no nos digamos mentiras. Esto es un amaño de los creyentes y de los cristianos que muy posiblemente nos está haciendo mucho daño. Amén. Alguien que me diga amén. Porque a veces hacemos a Dios consciente Amén, amén, solamente cuando estamos en la iglesia. O lo hacemos consciente solamente cuando oramos en la casa. Creemos que Dios solamente baja de allá arriba cuando vamos a orar. Creemos que solamente Dios hace presencia cuando estamos en la iglesia. O creemos que Dios está haciendo presente cuando estoy llamado a hacer un ministerio. Y eso no es así, mis hermanos. Dios no es un Dios de ministerios. Dios es un Padre. Dios es un Padre que está presente, ¿sí? Y está presente en su dolor, en su tristeza, en su alegría, en su trabajo, en su universidad, en su casa. Está en todas partes. Por eso el estudio de hoy es recordarle a usted, si lo olvidó o si no lo sabía, es que usted no tiene un Dios que existe, usted tiene un Dios que hay, que está presente. Amén. Y comenzamos a vivir conscientes de que Dios está en todo momento en nuestra vida. En Génesis capítulo 5, versículo 24, es la historia de Enoc. Enoc fue arrebatado por Dios. Amén. ¿Sabía usted eso? ¿Y qué es lo que pasa? Mire lo que dice Génesis 5:24. Génesis 5:24 dice. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mire, caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Lo estoy parafraseando. Pero si usted nota algo, mis hermanos, mire que la Biblia no describe grandes sermones de Enoc. O usted escuchó o ha leído cosas grandes de Enoc. No. Pero sí describe una relación continua de Enoc con Dios. Amén. Alguien que me diga amén para saber que me están comprendiendo lo que estoy diciendo. Amén. Mire lo que dice el pasaje. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Eli. Mire lo que dice el pasaje. Caminó Enoc con Dios. Para que Dios se lo lleve, usted tiene que tener una estrecha relación con Dios. Y mire lo que Dios dejó escrito en las escrituras de Enoc. Caminó Dios con Enoc con Dios. ¿Qué más que caminar con Dios? O sea, Enoc caminó con Dios, por eso fue arrebatado por Dios. Entonces, mis hermanos, dice que entonces caminar con Dios
significa tener una conciencia de su presencia. Amén. Caminar con Dios significa, entonces mi pregunta en esta noche, ¿camina usted con Dios? Porque en síntesis, caminar con Dios es hacerlo a Él presente, o sea, saber que le hay, que Él está. Recuerde que acercarse a Dios, como dice Hebreos, es saber que le hay, o sea, que Él existe, ¿sí? Que su presencia está. Entonces, mis hermanos, es importante que a partir de hoy nosotros podamos empezar a reconocer la importancia de que ese Dios no existe, sino que está presente. Amén. Ahora, cuando usted y yo estamos conscientes de la presencia de Dios, mire que aquí hay algo importante, mis hermanos. No se pierda esto. Mire, cuando usted y yo hacemos de Dios, no que existe, sino que le hay porque está presente, entonces, ¿qué pasa? Esa conciencia de saber que Dios está presente, ¿sí? Nosotros tomamos decisiones diferentes. Cuando usted y yo sabemos que no existe, sino que está presente, tomamos decisiones diferentes. Ahora mi pregunta es, ¿cuál fue la última decisión que usted tomó sin Dios presente? Entonces usted podría decir, no recuerdo. Entonces yo le voy a responder, ¿qué consecuencias está viviendo? Para saber si usted hizo a Dios presente en esa decisión. Amén. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, cuando usted hace consciente Amén, amén. a Dios y la presencia de Dios en su vida, usted obviamente habla diferente. Y la tercera, usted administra su vida de manera diferente. Mire la palabra, administra su vida de manera diferente. ¿Cómo está administrando usted su vida? Ahora, cuando usted hace a Dios como persona presente, maravillosa en su vida, usted no vive para la aprobación de la gente, sino para la presencia y el agrado de Dios. Amén. Segundo punto, rápidamente. ¿Sí? Cuando usted hace consciente la presencia de Dios en su vida, ¿eso qué hace? Produce una fe. ¿Qué hace? Produce fe que transforma la vida. Recuerde lo que dice Hebreos, ¿sí? ¿Sí? Que el que se acerque a Dios crea que le hay, ¿sí? Que le hay. Y dice, vamos a leerlo, y mire lo que dice. Mire que se me fue acá. Dice, y crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Pero ahí no me quiero detener. Entonces, Dios, mira lo que dice. Dios, váyase a Romanos 4:17. Creer que Dios existe produce una fe que transforma la vida. Produce una fe que transforma la vida. Romanos 4:17. Mire lo que dice. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. Alguien que me lo termine para saber que están despiertos. Como si fueran. Gracias, doña Gloria. De verdad que para las personas que estamos detrás aquí haciendo este tipo de cosas que por gracia el Señor nos permite, el estar atento allá es muy importante para nosotros porque sabemos que están ahí atentos. Listo. Entonces, Romanos 4:7 dice, vuelvo y se los leo. Romanos 4:7 habla de algo muy importante. Dios, cuando usted hace a Dios presente, ¿sí? Produce una fe que transforma su vida. Mire lo que dice. Romanos 4:17. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que
que no son como si fueran. Entonces, mis hermanos, la importancia de que usted haga a Dios presente, de que Él está, es que usted tiene la capacidad, la facultad espiritual de llamar las cosas que no son como si fueran. O sea, que usted Amén, amén, amén. una fe que transformará su vida y usted empieza a declarar, sí, que sus hijos son hijos de Dios, que usted y toda su casa servirán al Señor. Entonces, mis hermanos, una persona que realmente cree que Dios es real, comienza a ¿qué? A ver la realidad. Mire lo que dice, comienza a ver con los ojos de Dios, no con sus ojos. Quiere decir que comienza a ver la realidad desde la perspectiva de Dios y no desde las circunstancias. Amén. Amén, amén, amén. Otra persona que no sea doña Gloria puede decir amén para que me pueda comprender, saber que están comprendiendo lo que les estoy nombrando en este momento. Amén, 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 mi amén. hermana Erika. Mire, entonces miren, mis hermanos, miren lo importante. Cuando usted hace a Dios presente, no existente, sino presente, lo segundo que pasa es que va a producir usted en usted fe, y una fe que transformará su vida. ¿Por qué? Porque usted ya no va a ver bajo su óptica, sino bajo la visión de Dios. ¿Sí? Va a ver bajo la visión de Dios. Y ahí es donde se va a producir la fe, porque usted ya no se va a mover bajo las circunstancias, bajo un diagnóstico, bajo un decreto humano, bajo un montón de situaciones complejas en este mundo, sino bajo la perspectiva de Dios. Amén. Amén. Amén, amén, ¿A amén. quién le pasó eso? A Abraham. A Abraham le pasó eso. A Abraham Dios le dijo en Génesis 12:14, eso lo conocemos muy bien. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? A un lugar desconocido. Pero yo les digo, mis hermanos, usted que lee Biblia, Dios le dio a Abraham un mapa. Dios le dio a Abraham un plan detallado de lo que iba a hacer con él. No, no. Dios le dio seguridad humana. No. Él iba para una tierra que ni sabía cuál era, para un lugar desconocido. Pero ¿sabe qué pasó con Abraham? Es que Abraham tenía una gran convicción. ¿Y sabe cuál fue? Que Abraham no sabía que Dios existía. Abraham hablaba con Dios, se relacionaba con Dios y al hablar con Dios sabía que era real. Entonces, por eso él no dudó un segundo de salir y de obedecer, porque sabía a quién le estaba hablando. Ahora usted se me comprende, mi hermano, porque Amén, amén, amén. usted y yo no emprendemos, no subimos de niveles espirituales, quizás de nivel económico, quizás nuestra familia no se proyecta de manera diferente. ¿Sabes por qué? Porque quizás has escuchado la voz de lejos del Dios que existe, pero no lo has hecho, no has escuchado la voz audible del Dios presente. Porque cuando usted escucha una instrucción de Dios presente, usted no tiene miedo, porque usted sabe quién le habló. Amén, Amén. amén, amén. ¿Usted está comprendiendo, mi hermano? En Hebreos 11:8 dice que por la fe de Abraham, ¿sí? Siendo llamado, él obedeció. Ahora, mis hermanos, la fe verdadera no nace de las emociones espirituales, nace de la convicción de Dios que realmente está aquí. Mire pues, la fe verdadera no nace de las emociones espirituales. Abraham no se movió bajo una emoción espiritual, ¿sí? Abraham se movió bajo la convicción de que Dios estaba realmente en el asunto de lo que él le había dicho. Entonces, mis hermanos, a partir de esta noche, que no seamos movidos en la fe de manera emocional, de manera espiritual, sino que seamos movidos en una fe llena de convicción de saber quién realmente nos está hablando. Y muy seguramente no vamos a sufrir consecuencias, porque sabemos que quien habló es el que está presente, no el que está existente. Amén. Ahora, Amén, amén. cuando usted y yo creemos profundamente de que Dios existe, ¿sí? Cuando usted y yo creemos profundamente, mire pues lo que le estoy diciendo,
Cuando doña Gloria, Valeria, Valentina, Diego, Eli, Oscar y los demás sabemos verdaderamente que Dios y profundamente que Dios está presente y no existente, ¿sí? Obedecemos aun cuando no entendamos. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Amén, amén. Obedecemos aun cuando no lo comprendamos. Amén. ¿Y sabes por qué? Eso le pasó a Abraham. Abraham obedeció sin temor. ¿Por qué? Porque es que Abraham no tenía un Dios existente. Abraham hablaba bajo las frondosas ramas de un árbol con el Padre, con la Santa Trinidad. ¿Sabía usted eso? Búsquelo en la Biblia. Ahí, Amén, amén. él tenía una estrecha comunión, una relación viva con Dios. Entonces, él obedeció, incluso sin saber para dónde iba. Cuando usted y yo tenemos una profunda y estrecha relación con el Dios que está presente, no con el existente, usted y yo obedecemos aunque no lo comprendamos, porque sabemos cuál va a ser el resultado. Dios tendrá el control. Amén. Y eso también nos lleva a avanzar incluso cuando no veamos resultados. Alguien me dice amén para que me comprenda lo que le estoy diciendo. Amén, amén, amén. Amén. Y la tercera, mi hermano, Amén. una persona, hija de Dios, que está en estrecha relación y comunión con Dios, ¿sí? Con Dios, con el Dios presente, mire, persevera incluso cuando hay oposición. ¿Sabes? Mire, Amén, 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 así es. sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Hay oposición, sigue adelante, sigue adelante. ¿Por qué? Porque él sabe quién le habló. Recuerde, vuelve a la voz original. Vuelve a la voz original. Sabía dónde ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque su fe está basada en la realidad de Dios, no en la estabilidad de las circunstancias. Amén. Ahora, mis hermanos, el último punto. Cuando usted está con el Dios presente y no existente, ¿sí? Usted cree que Dios existe y que nos lleva a buscarlo constantemente, ¿sí? Cuando usted sabe que Dios está presente, usted es consciente de que usted lo va a buscar continuamente. En Jeremías 29:13. Ese fue el pasaje, uno de los pasajes que yo toqué en la semana pasada. Y dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, si usted y yo, Hermana. o si alguien, amén, si alguien realmente cree que Dios es real, lo busca. Miren, mis hermanos, vean, Amén, amén. uno a veces cuando está aquí, y yo ahora entiendo a los pastores, cuando uno está haciendo este tipo de encuentros con la iglesia y con uno mismo, miren, mis hermanos, créanme que a la primera que Dios confrontó con este encuentro fue a mí misma, ¿sí? Porque mire, si usted sabe, si usted y yo, quiero que estemos aquí, si usted y yo sabemos de la facultad de lo que le estoy diciendo, o sea, de saber que Dios está presente, ¿sí? Usted y yo, no puede haber otra cosa que más el deseo de buscarle, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted sabe que Él está ahí. Vean, mis hermanos, mire la magnitud de esto y así me quede en el último pedacito, pero yo necesito que usted se quede con esto. En la noche de hoy, usted y yo debemos de volver a recordar la importancia de ser consciente a Dios presente, ¿sí? Porque eso nos lleva a la sabiduría, porque es el temor de saber de que Él está ahí, de que es persona, de que el majestuoso está con nosotros y que nos ve y que está presente, pero no solamente nos está viendo para saber cómo nos estamos comportando, sino que también está presente para defendernos, también está presente para respaldarnos, también está presente para sanarnos, también está presente para ayudarnos en todas nuestras áreas de nuestra vida. Entonces, cuando usted hace de ese Dios existente un Dios presente, usted no le puede pasar otra cosa diferente que el deseo
más grande de seguirlo buscando. Alguien que me diga amén, si no es cierto lo que le estoy diciendo. Amén. Hermana, Amén. Dígame. amén. No, es que estaba pensando en todo y yo creo que también tener a Dios presente se acostumbra uno a reconocer la voz de Dios en todo tiempo. Amén. Para allá voy. Para allá voy. Ese es el segundo encuentro de la próxima semana para que no se lo pierdan. Gracias, mi hermano. Entonces, mire, los que buscan, ¿sí? Espiritualmente, la búsqueda que usted y yo tenemos de hacer a Dios presente es la evidencia de una fe viva, ¿sí? Porque mire lo que dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando usted mientras lo busca, más continuamente lo busca, usted está teniendo más fe. Y esa fe lo habilita a usted con Dios porque le está agradando a Dios. ¿Usted se me entendió esto que le acabo de decir? ¿Saben por qué? Amén, amén. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque muchos creyentes, como usted y yo, muchos hermanos en Cristo, como usted y yo, buscamos solo las bendiciones, o buscamos solo las respuestas, o buscamos solo los milagros, ¿sí? Pero se nos olvida la conciencia de saber de que primero está Él más que lo que Él hace. Amén. ¿Por qué? Hoy que no se nos olvide esto, mis hermanos, más que buscar sus bendiciones, más que buscar de sus respuestas, más que buscar de sus milagros, yo quiero que usted me mire allí donde está en su casa a mis ojos. Más que buscar de sus milagros, más de buscar de sus bendiciones, más de buscar sus respuestas, ¿sabe a quién busque? Busque a Dios mismo. Busque a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él está. Él se deja encontrar. Recuerde lo que dice Santiago 4:8. Él se deja encontrar. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, Moisés, después de ver milagros extraordinarios, busque Éxodo 33:13. Éxodo, Antiguo Testamento 33:13. ¿Sí? Y note algo importante de lo que acabo de decir. Éxodo 33:13. 13. Sí, mire lo que dice Éxodo. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, Mire, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente fue lo tuyo. mire qué tan Es pueblo tremendo. tuyo. Se lo voy a leer en voz alta. Dice Moisés, y con esto voy finalizando. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mire, mis hermanos, mire, después Moisés de ver milagros, ¿sí? Él hizo una oración poderosa. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Amén. Pero mire, Moisés no pidió poder. Usted está leyendo conmigo. Moisés no pidió poder. Moisés no pidió victoria. Moisés no pidió más milagros. Pidió gracia. Moisés pidió conocerle. Conocerle. Y él ya lo había visto. Es lo que yo les acabo de nombrar. Amén, amén. Verdaderamente, si usted y yo somos hijos de Dios y queremos crecer en ese avance y en esa madurez espiritual, no podemos pegarnos ni de las respuestas, ni de las bendiciones, ni de los milagros, sino de ese deseo invaluable en nuestra vida de conocerle a Él. Recuerde que estamos en una relación viva con Él, ¿sí? Ahora, mis hermanos, la mayor recompensa que nosotros podemos tener, estoy hablando del pasaje de Hebreos, ¿sí? ¿Sí? La mayor recompensa que nosotros debemos de tener con Dios es encontrar a Dios mismo. Si usted estaba caminando en los caminos de Dios para encontrar cualquier otro tipo de recompensa, déjeme decirle, mis amigos, mis hermanos, que no hay mayor recompensa
que encontrarlo a Él. Amén. Y para eso son estos encuentros de discipulado, para volverle a recordar a usted que lleva trayectoria en el camino del Señor, que la mayor recompensa no es la casa, no es la prosperidad espiritual, no es la prosperidad económica, es encontrarlo, es conocerlo a Él, ¿sí? Ahora, Amén. cuando sabemos que Dios existe y está cerca, ¿sí? Buscamos su rostro más que su mano. Amén. Tremendo eso, ¿no? Amén, amén. Cuando, mire pues, cuando usted tiene, yo quiero que estemos aquí, mis hermanos. Amén. Cuando usted tiene, y esto es importante porque usted a partir de hoy se va a hacer un autoanálisis espiritual. Si usted se está relacionando con un Dios que existe, pues usted pida el milagro, pida la respuesta y pida la bendición. Pero si usted se está relacionando con el Dios que hay, que está siendo presente, que está siendo cercano, pues usted va a buscar más que su rostro, va a buscar más su rostro que su mano, ¿sí? Porque cuando usted tiene comunión con alguien y está hablando con alguien, pues lo mínimamente que usted quiere ver es su rostro. Usted está hablando con él. Amén. Usted cuando habla con una persona no mira sus manos, usted mira sus ojos, usted mira su boca, usted mira su rostro más que su mano. Usted mira la mano de una persona cuando se le extiende, pero primeramente, si usted está relacionándose con el Dios presente, pues usted va a mirar su cara. Amén. Más que su mano. ¿Usted me está comprendiendo esto, mi hermano? Y si usted es uno de los creyentes, ¿sí? De los cristianos que está buscando más al Dios presente, pues usted busca más de su presencia, más que sus bendiciones, ¿sí? Y busca conocerle más que servirle. Y me quiero detener en esta última, mis hermanos. Y esto para los creyentes maduros como nosotros. Si usted y yo, y bajo aquí la voz porque es en tono de reflexión, si usted y yo creemos que estamos buscando de Dios porque le servimos, pues yo creo que en la noche de hoy llevamos un autoanálisis, ¿sí? Porque a Dios le interesa no tanto el hijo informado, sino el hijo aprobado. ¿Y cuándo usted está aprobado? Cuando está cercano a Él. Porque cuando usted está cercano a Él, usted habla como Él, piensa como Él, vive como Él quiere vivir. Amén. Y cuando usted y yo somos creyentes maduros, buscamos conocerle más que simplemente servirle. Amén. Ahora para concluir. Amén, amén. La vida cristiana, mis hermanos, no se sostiene solo con una disciplina espiritual. Con ir a la iglesia, con tener conocimiento bíblico, con leer, con orar. En eso no se va a sostener vean, para los creyentes nuevos y para los que llevamos trayectoria, caemos mucho en esto. Creemos que nuestras estacas, nuestra ancla es ir a la iglesia, es no faltar al ayuno, es vigilar, es estar los domingos, es servir, barrer, trapear la iglesia. No, mis hermanos. Su vida espiritual no la sostiene esa disciplina o ese activismo en la iglesia o espiritual, ¿sí? Tampoco su ministerio, tampoco su conocimiento bíblico, mis hermanos. El fundamento suyo y mío como hijos de Dios es la convicción profunda e inquebrantable de que Dios está vivo y está presente. Amén. Esa debe ser nuestro polo a tierra. Saber que Dios está vivo y que Dios está presente. ¿Por qué? Porque podemos engañar a mucha gente, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? Usted va a modelar su carácter y su conducta de acuerdo a cómo usted esté relacionándose con Dios. Y recuerde que lo primero que hace esa cercanía y saber que Él está presente es un principio de sabiduría y es el temor a Dios, que no es miedo, sino el respeto de saber de que Él está. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, cuando usted y yo perdemos la conciencia de esa presencia, quizás nuestro ejercicio
se vuelve rutina. Nuestro llamado, el ministerio, nuestras bases cristianas, qué sé yo, nuestra actividad cristiana se vuelve rutinaria, ¿sí? Se vuelven en esfuerzos humanos y también podemos caer en algo muy peligroso, mis hermanos, y es en una actividad religiosa. Por eso es importante, recuerden, mis hermanos, esta línea, dejar de pasar de ver a un Dios existente a un Dios presente. Amén. Porque la fe verdadera comienza con una verdad simple y poderosa. La fe verdadera en usted y en mí comienza con una simple pero poderosa verdad. Dios está aquí, no se le olvide. Con esto finalizo. No se le olvide, esté aquí atento, ¿sí? Usted crece como hijo de Dios, crece en una fe que transformará su vida espiritual bajo estos 3 principios en este encuentro poderoso, ¿sí? Dios está aquí. Nunca se le olvide que Dios está aquí, no está allá, está aquí. Él bajó de allá para entronarse en su corazón. Dios está aquí. Y como Dios está aquí, porque yo creo que Él hay, que Él existe, que está activo y que está presente, entonces, por obvias razones, como Él está aquí, Él está vivo. Y esa palabra vivo quiere decir que Él ve, que Él oye, que Él habla, que Él toca y que Él camina en pos de nosotros. Por eso las Sagradas Escrituras dice que en cuanto a la idolatría, que ellos hablan a dioses, ¿sí? Que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Nosotros tenemos lo más maravilloso del mundo entero, mis hermanos, y es que nosotros tenemos un Dios que sí ve, un Dios que sí oye, un Dios que sí habla y un Dios que no está por allá montado en un altar, un Dios que está aquí y está presente hoy y ahora. Amén. Y lo más hermoso, mis hermanos, Amén, es que amén. Dios está presente, su Dios está presente. Su Amén. Dios está aquí, está con usted, está conmigo, está vivo, y esa palabra viva significa que Él puede hacer muchas cosas a favor suyas, ¿sí? Y que Dios también está cercano. Ahora, cuando vivimos con esa convicción, mis hermanos, nuestra relación con Él deja de ser religiosa y se convierte en una relación viva. Amén. Ahora, mis hermanos, finalizo con esto. Yo espero que usted allí, desde su buena disciplina, con Dios, no conmigo, con Dios, porque pues al que le damos cuenta de todo lo que escuchamos es a Dios, ¿sí? En Hebreos 11:6 es un versículo para que usted no solo lo memorice, sino que lo haga rema en su vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque mire lo que dice, porque es necesario que todo aquel que se le acerque a Dios crea que le hay, no que existe, sino que está presente, ¿sí? Y que es galardonador de todos los que le buscan. Mire, mi hermano, este pasaje de Hebreos 11:6 lo vamos a desarrollar en todas, hasta donde Dios lo permita. ¿Sabe por qué? Porque hay una gran profundidad en este versículo. Y mire lo que dice, y es galardonador de todos los que le buscan, no de todo el mundo, sino de los que le buscan. Pero ese buscan tiene también algunas connotaciones que lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, mis hermanos, para finalizar, quiero solo que una o dos personas diferentes, a la hermana Gloria, al hermano Diego, al hermano Elid, me pueda decir si comprendieron el tema de hoy, y más que el tema, porque no estamos en información, sino una transformación, les queda claro el mensaje de este discipulado de la noche de hoy. Amén. Sí, señora, quedó claro. Bueno, muchas gracias. Amén, amén. Vamos entonces a finalizar. Recuerden entonces, mis hermanos,
los versículos que yo dejo al final no lo tomen como una tarea, qué pereza, tómenlo como un crecimiento personal de manera individual, ¿sí? Porque lo hago también porque la idea es que usted conozca más de la Biblia y que no se quede solo con el martes, sino que diga, bueno, en el martes, en el jueves, el viernes el maestro, la hermana Kelly nos dejó esto, yo lo voy a estudiar, lo voy a analizar para mí. Eso hace un discípulo, amén. Entonces vamos a finalizar. Recuerden el versículo para reflexionar, para autoevaluar, para ir creciendo en él y memorizarlo. Hebreos 11:6. Listo. Señor, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos porque tú has sido bueno y porque para siempre, siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido, Señor, a dejar algo muy marcado, Señor, y es que no creemos en que hay un Dios que existe, sino un Dios que está, que le hay, que está presente, Señor. Ayúdanos a comprender eso, Señor, y que siempre nos movamos en este principio, Señor, porque si nosotros hacemos consciente, Señor, de que tú existes, Padre, podemos entonces tomar buenas decisiones, podemos llenarnos de fe, de esperanza, Señor, y porque sabemos que quien está con nosotros es quien nos ha hablado y quien nos va a respaldar. Padre, te damos gracias. Yo bendigo, Señor, este grupo, Señor, a todas las personas que se conectaron y a las que no, Señor, las bendecimos, Señor, y ayúdalos a que puedan resolver cada una de sus situaciones, pero enséñales, Espíritu Santo, ayúdanos a recordar, Espíritu Santo, de que debemos de reconocer la importancia, Señor, de bajar ese Dios que existe a un Dios que está cercano, Señor, y que hace presencia. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, muchas gracias. Amén, amén. Bendiciones para todos. Feliz noche.